gracias, bienvenidos. Creo que de mi parte sería el último evento de este año en CADEFI. Entonces, pues si no nos vemos ya después, que te pasen una feliz Navidad, un año nuevo lleno de alegría, que cumplan con sus propósitos, que es bien padre, ¿no? Que dicen, y ya no voy a comer tanto, y ya voy a bajar de peso, y ya no voy a fumar, o sea, todo es padre, ¿no? Y al final del camino pues le entran a todo, pero bueno, se pueden dar el lujo el último año de comer lo que quieran, de hacer lo que quieran. Entonces simplemente hagan y cumplan sus propósitos. Un abrazo a ustedes, a su familia, y que Dios les mande mucha salud y mucho trabajo, ¿verdad? Y lo más importante, que cobren bien. Sí, porque luego no cobran bien. Yo siempre he dicho, sí, claro, yo siempre he dicho que quiero dar un curso de cómo saber cobrar, pero bueno, no me han dejado porque van a decir que cobro mucho. No cobro mucho, lo que pasa es que ustedes son pobres. ¿No pagan? No lo pagan. Bueno, pues vamos a comenzar. Es un tema que debo decirles que me gustó, que aprendí mucho. Y como antecedente, hace más o menos mes y medio, 2 meses, tuve la oportunidad de que me invitara la Barra Nacional de Abogados a hablar de este tema casualmente, en donde hay un modelo de aprendizaje que se llama método del caso. Y en el método del caso es bien padre, porque hagan de cuenta que es como una obra de teatro, en donde está, obviamente, el juez, está el imputado, está la fiscalía, están los defensores, están los asesores y desde luego todo, ¿no? Y bueno, pues hay cada quien hace lo propio, en donde aquí la clave de ese método de caso es aprender todo el proceso, ¿de acuerdo? Porque hoy el tema de domicilio fiscal da mucho que desear, mucho. Y la parte importante es, como dice por ahí un refrán, quien tiene más saliva come más pinole. Porque entre más hablen y hablen con fundamento, tienen la posibilidad de ganar. Sin embargo, ya en la práctica, pues ese es un tema interesante, porque como antecedente me compartieron todo el proceso de una demanda de un actor mexicano que efectivamente tuvo un problema por declarar con falsedad. Ahí está la parte interesante, declarar con falsedad los datos en materia del RFC. Y desafortunadamente ponen como evidencia a quién creen, al contador. Sí, porque dicen, es que el contador me sugirió y el contador esto y el contador aquello, y bueno, alguna ocasión preguntaron ustedes, oye, ¿y crees que el contador tenga responsabilidad? Claro. Chéquense nada más a título de ejemplo, porque hay muchos artículos que vamos a platicar, pero a título de ejemplo, le decía a Juan Carlos, que agradezco que me haga el favor de acompañarme, Charlie, gracias, le decía, aquí la parte central de todo esto es ubicarse si estoy en un concepto técnico que se llama tipicidad. ¿Y qué es la tipicidad? Que yo caiga en el hecho jurídico imponible que establece el código. Y ahí se van a dar cuenta que si derivado de un contrato, de un convenio, un contador, un asesor, un abogado hace algo en contra de la norma, pues desde luego califica en la tipicidad y en consecuencia puede ser primo delincuente del contribuyente, ¿de acuerdo? Entonces ya son situaciones delicadas. Y el tema creo que es por demás interesante, porque desde luego el declarar con falsedad califica en el tema que hoy viene en la propuesta del curso, ¿no? Delitos en materia de domicilio fiscal. ¿De acuerdo? En donde su mente tiene que estar muy abierta, porque inclusive el último evento que tuve también la oportunidad de estar con algunos de ustedes, que me hizo favor de acompañarme el maestro Rubén Santillán, decía, hoy por hoy, él decía, hay por lo menos 16 supuestos diferentes en materia de domicilio. Yo no llegué a tal caso, yo no llegué a 16 supuestos, pero sí identifiqué por lo menos de 8 a 10 supuestos de domicilio. ¿Queda claro? Entonces la idea es que en lo general esté en el primer supuesto, que es domicilio localizado. Eso es el deber ser, para que realmente atiendan y cumplan sus obligaciones, por favor, sus obligaciones derivadas de lo que es el domicilio fiscal. Entonces, dicho eso, pues ya saben la mecánica, disfruten el evento, pueden preguntar, no tengo ningún problema. Juan Carlos, como ya es maestro en Derecho y ahorita está en la parte de la maestría en Derecho, pues me hará el favor de
darme sus puntos de vista, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a comenzar sin mayor tema. Vamos a hablar de delitos relacionados con el domicilio fiscal. Bueno, aquí como siempre, y ayer no fue la excepción, tuve la oportunidad de estudiar un poquito más y hice alguna inclusión de un par de láminas más. Bueno, más que un par, como 5 o 6 láminas más. Aquí tienen 2 mecánicas o 3. Le pueden tomar foto a la lámina, que no venga en su material para que no me regañen. Número 2, les puedo mandar el material, o número 3, se lo pueden pedir a CADEFI, ¿de acuerdo? Ahí lo que quieran ustedes, ¿sale? Entonces, bueno, pues vamos a platicar de esto y una de las láminas que sí viene, pero incrementé algunos conceptos en el índice es esto, porque cuando me propusieron el tema, dice, bueno, pues ¿qué voy a hablar de domicilio fiscal si nada más conozco un artículo, si acaso 2? ¿De acuerdo? Porque el artículo 10 es de todos conocido, ¿no? 10 del Código Fiscal de la Federación que me habla del domicilio fiscal. Pero vean realmente todo lo que puede dar el tema de domicilio fiscal. Ahí está en su material, vean. Número 1, actos de molestia, vamos a aplicar el principio de legalidad, artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Número 2, estatus del domicilio, es donde ya les decía, estatus del domicilio, ¿cuáles son algunas de los ejemplos del domicilio? Ya lo decía, el primero es localizado, el segundo es no localizado, el tercero es no localizable, y así me puedo seguir, pero bueno, no apunten todo, lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces, a eso me refiero, cuáles son las características o los ejemplos del estatus del domicilio. Otro punto, vean, requisitos de los actos administrativos, es decir, ¿Qué debo de cuidar cuando la autoridad, cualquiera que ésta sea, pues me notifique un acto de administrativo? De entrada se les tiene que venir a la mente todo lo que disponga el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, todo, y ahí lo vamos a analizar. Otro punto, ¿qué es domicilio fiscal? Concepto. Vamos a checar, entre otros artículos, el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, el artículo 6 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación y por lo menos 3 o 4 resoluciones misceláneas, ¿de acuerdo? Bien, ahí para que tengan el dato. Todo esto lo vamos a ir desglosando poco a poquito. Otro punto, obligaciones inherentes al domicilio fiscal. Y es donde empiezan ya las cuestiones interesantes, porque una de las obligaciones que va relacionada con el domicilio fiscal es que deben de tener la contabilidad en su domicilio fiscal. Y ahí se les tiene que venir a la mente 2 conceptos. Lo que es la obligación de llevar contabilidad, artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, que se desprende, entre otros, la contabilidad electrónica, fracción cuarta del mismo artículo 28. El artículo 30 que me dice cuáles son los documentos que integran la contabilidad. Y ese artículo 30 me dice cuánto tiempo debo de guardar la contabilidad. ¿De acuerdo? Y si son un poquito más aguerridos, pues tienen que checar el artículo 33 del reglamento del código, donde me dice cuáles son los documentos y los requisitos que integran la contabilidad. Y se van a sorprender. Hablando de requisitos, hay por lo menos 18 requisitos que deben de cumplir. Bueno, pues todo esto deben de cumplir y debe de estar en el domicilio del contribuyente. Cuando se llevaba la contabilidad, por ejemplo, en papel, era clásico que la contabilidad estaba ¿en dónde? En el domicilio del contador. Hoy no, todo tiene que estar en el domicilio del contribuyente, entre otros. Hoy, por ejemplo, también cuando hablamos, por ejemplo, a título de ejemplo, cuando hablamos que la autoridad me puede notificar, se les tiene que venir a la mente el artículo 134 y 136 del código. ¿Cuáles son las formas de notificar al contribuyente y en dónde van a notificar al contribuyente? Y se va a desprender un concepto interesante que dice, la autoridad va a notificar al contribuyente en el último domicilio manifestado en el RFC. ¿Queda claro? Y algo que también les tiene que venir a su mente es, oye, ¿y qué pasa si la autoridad no me localiza? Vean, seguramente ustedes tienen cuentas bancarias, ¿no es cierto? O tienen cuentas de ahorro. Bueno, pues le va a pedir información el SAT a las entidades del sistema financiero o a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, a las famosas SOCAP. ¿Sí me expliqué? Entonces, con esto le estoy diciendo que sí y solo sí la autoridad va a tener elementos para localizarlos. ¿Queda claro? Bueno, otro punto también derivado del temario, ¿cuál es?
Consecuencias por no estar como localizado en el domicilio fiscal. Es donde viene precisamente el tema grave. Si hoy por hoy no están localizados, ¿de acuerdo? Que se les venga a la mente que es el artículo más emblemático del curso, artículo 110, fracción 5 del Código Fiscal de la Federación. Y en ese artículo 110, fracción 5, dice que puede ser prisión, jóvenes, hasta 3 años por no estar como localizado. ¿Sí me expliqué? Y otro artículo que se les tiene que venir a la mente, que es parte de las adiciones que hice, sí, recordarán un concepto que se llama responsabilidad solidaria, ¿no es cierto? Bueno, pues esa responsabilidad solidaria es derivado del ejemplo de no estar como localizados. Entonces, y es lógico, si el SAT busca a la empresa y la empresa no está como localizada, en los términos del artículo 26, fracción 10 del Código Fiscal de la Federación, son responsables solidarios, apúntenle, los socios y accionistas. ¿Me explicó? Y ahí se abre todo un espectro de posibilidades, porque dice, van a ser responsables por todas las contribuciones pendientes de pago. Entonces, si debía $1,000,000 de pesos, ¿a quién se lo va a cobrar? Al socio. Ahora, la parte importante, fíjense, por eso es interesante el tema. La parte importante pueden decir, oye, yo soy una persona moral, sociedad anónima. Y dice, la responsabilidad en materia jurídica, dice, es hasta el monto de mi aportación. Eso dice la Ley General de Sociedades Mercantiles. La ley fiscal, ¿qué dice? Escuchen esto. Dice, el socio va a ser responsable hasta el porcentaje que tenga en el capital social. Por lo tanto, si yo debo $1,000,000 de pesos al SAT y tengo el 90% del capital social, aunque sean 50,000 pesos, el 90% multiplíquenlo por 1,000,000, ¿cuánto voy a pagar yo? ¿Sí queda claro? O sea, eso es lo que tienen que cuidar en responsabilidad solidaria cuando el contribuyente, que es su empresa, no está como localizada. Entonces vean que la situación se va complicando, ¿de acuerdo? Bien, vayan preparando sus preguntas, estamos en el índice, entonces no se manchen todavía con las preguntas. Bueno, seguimos. Domicilio fiscal según Código Fiscal de la Federación, y agrego domicilio convencional de acuerdo al Código Civil Federal. Vamos a ver los dos supuestos. Requisitos de los comprobantes fiscales, y ustedes se preguntarán, oye, ¿qué tiene que ver el comprobante con el domicilio? Sencillo, artículo 29, letra A, el domicilio es un requisito de los FDIs. ¿Me explicó? El domicilio. Sin embargo, alguien me juzgará o me preguntará, oye, Toño, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque yo nunca pongo mi domicilio en mi comprobante. Claro, fíjense bien, qué chulada, y vengo inspirado, porque ya huele a piñatas. La regla 27129, ¿de acuerdo?, de la resolución miscelánea, dice que cuando la ley fiscal hable de domicilio fiscal, yo voy a acreditar el domicilio con un concepto que se llama CP. ¿Quedó claro? Entonces, el domicilio como tal, sí es un dato importante como requisito de los comprobantes fiscales digitales. ¿Sí nos vamos dando una idea? Bueno, otro punto, ven, sanción por no permitir visita en el domicilio fiscal. Ustedes se preguntarán, oye, entonces la autoridad me puede notificar en mi domicilio. Claro. ¿Cuál va a ser entonces la sanción a la cual yo me hago acreedor? ¿Me explicó? Sale. Vamos a ver, algunas reglas misceláneas, jurisprudencias hay muchas, pruebas documentales, citación del imputado, ¿de acuerdo? Vean, ya hablando en términos más jurídicos. ¿Quién es el imputado? ¿De acuerdo? Pues el contribuyente, así de sencillo, aunque suene feo, ¿de acuerdo? Ya está como la canción de Ricardo Arjona, ¿de acuerdo? Pero va por ahí. Entonces, cuando diga imputado, no piensan que lo estoy ofendiendo. Hablo del contribuyente. Pero bueno, ok. Medidas cautelares. Y una de las medidas cautelares es precisamente la prisión. Ahí para que tengan el dato, ¿de acuerdo? Peligro de sustracción del imputado. ¿Qué quiere decir esto? Que la autoridad puede poner, ¿de acuerdo?, como una medida cautelar la prisión, entre otras, con la intención de que el imputado no se fugue. ¿Sí me explicó? Entonces, ojo con eso. La parte importante es el último punto de esa primera relación. Dice, prisión por no estar como localizado.
Entonces, lamentablemente, de acuerdo a todo lo que vamos a platicar, el hecho de no estar como localizado o declarar datos falsos en el RFC, lamentablemente califica el hecho de no estar como localizado como un delito doloso, ¿de acuerdo? Entonces les tiene que venir a la mente otro artículo que también está en proyecto de reforma, el artículo 19 de la Constitución, y me dice que cuando ustedes estén en prisión preventiva, porque al final el camino es una prisión preventiva, no pueden estar más de 72 horas hasta que se les ligue a proceso. ¿Me explicó? Y como dicen por ahí, hasta en las comedias, ¿verdad? Ya estuve 72 horas, o me llevas a proceso o me dejas libre. Entonces, vamos a checar también todo eso. ¿Qué agregué? Vean, responsabilidad solidaria de los socios, ya lo platicaba. Cambio de domicilio es un derecho del contribuyente. Cuidado con eso, ¿eh? Cuando veamos la tipología de domicilios, yo agregué, porque agregué que un dato que debemos de valorar es el domicilio real. Y quiero ligarlo con ese concepto, que el cambio de domicilio es un derecho del contribuyente. ¿Por qué razón? Porque de entrada no le tengo que pedir permiso al SAT. Yo voy a manifestar un domicilio, yo puedo hacer un cambio de domicilio con una excepción, y la excepción ¿cuál es? Que el SAT esté ejecutando facultades de comprobación. Es donde ya no puedo cambiar de domicilio, y es donde mucha gente, contadores he escuchado, abogados he escuchado, dice, pues si ya llegó el SAT, cámbiate de domicilio. No hagan eso, de verdad que no hagan eso, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver un juego de palabras donde en qué casos, antes o después del inicio de facultades de comprobación, sí procede el cambio de domicilio. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque el contribuyente puede establecer un domicilio, ¿de acuerdo? Pero la autoridad puede acreditar que en ese domicilio no se lleva la administración principal del negocio, que es una característica del domicilio, ¿queda claro? No realizo la actividad preponderante. Entonces, ese domicilio no califica para efectos fiscales, se va a ir a un concepto que ya yo llamo domicilio real. Es donde realmente se ejecuten actos de control, actos de administración, se lleve la administración. ¿Sí queda claro? Pero al final del camino, insisto, el hecho de indicar un domicilio o el cambio de domicilio es un derecho del contribuyente. ¿Queda claro? Y lo puede hacer en cualquier momento, excepto, repito, cuando ya se hayan ejercido facultades de comprobación. Otro punto es que debe de haber una notificación de los actos administrativos, ¿de acuerdo? Ya lo citaba, artículo 134 y artículo 135. Y un ejemplo hablando del domicilio. El artículo 134, si no me equivoco, fracción tercera, dice que cuando el contribuyente se encuentre como no localizado, ¿de acuerdo?, la notificación tiene que ser por exhortos. Y es lógico, ¿dónde voy a notificar al domicilio si no lo encuentro? Entonces tiene que ser por exhortos. ¿Sí queda claro? Bueno, pues es un poquito el panorama de lo que vamos a platicar del tema de domicilio fiscal. ¿De acuerdo? Sale. Empezamos. Bibliografía, ¿cuál va a ser nuestra bibliografía como eje? De entrada, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalando entre otros, y voy a parecer un poquito taravilla, vean, artículo 1 de la Constitución, artículo 14 constitucional, artículo 16 constitucional, artículo 17 constitucional, artículo 19 constitucional, por citar algunos ejemplos. Para que vean que todo esto se tiene que amparar en la Constitución. ¿Queda claro? ¿Y por qué digo esto? Porque luego los actos de autoridad, escuchen esto, pueden violar los derechos humanos del contribuyente. Entonces, si violan los derechos humanos del contribuyente, el acto de autoridad se va a declarar nulo. ¿Queda claro? Entonces, por eso me tengo que remitir a la Constitución. Entonces, por eso ahí está una referencia. Y ya les compartí por lo menos 5 artículos. Otro artículo, otra disposición, Código Fiscal de la Federación, ya ponía por ejemplo varios, ¿no? El artículo 10 del Código. Voy a poner otro, el artículo 9 del Código. ¿Por qué el artículo 9? Porque hoy la gente confunde lo que es residencia para efecto fiscal que domicilio fiscal, son dos conceptos diferentes. ¿Se explicó? Y vamos a ver
de manera integral cuáles son los factores de vinculación, que ya mencioné dos: residencia, ¿de acuerdo? Domicilio, agrego otro, ¿de acuerdo? Casa habitación, agrego otro, fuente de riqueza. ¿Queda claro? Entonces todo eso es importante, y al hablar de residencia básicamente se les tiene que venir a la mente dos conceptos: residente en territorio nacional y residente en el extranjero. ¿Queda claro? Entonces hay muchos más artículos, pero los más emblemáticos. Otro punto: reglamento del Código Fiscal de la Federación, ¿de acuerdo? Ahí me va de... Yona, me corta la inspiración, amigo. Ok, decía, reglamento del código. Ahí vamos a encontrar una definición del alcance del centro principal de negocios. ¿Queda claro? Que es una característica sine qua non para que ahí califique como domicilio fiscal. Salud. ¿Queda claro? Y pueden haber otros artículos, entonces ahí está la importancia del reglamento del código. Otro punto: resolución miscelánea. Hay muchas disposiciones en resolución miscelánea, ya mencionaba una, ¿de acuerdo? En materia de comprobante fiscal. Espérenme. Agua. No ando enfermo. Se me reseca el negocio, que es diferente. Les cuento una anécdota. Cuando alguien me pregunta: oye, contador, ¿cómo sé fiscal? Y ya les platico mi historia. Y él dice: oye, pues es que yo te veo muy desenvuelto, o sea, como que muy seguro. Una anécdota es que yo de niño, de infancia, era una persona retraída, era una persona miedosa, era una persona insegura. Y le digo, y la característica es que yo no platico, no me gusta platicar. Sin embargo, mi trabajo me obliga a platicar mucho. O sea, vean las cuestiones un poquito absurdas, pero bueno, nada más para que se me despeje el negocio. Bueno, decíamos, reglamento del código, resolución miscelánea, hay muchas reglas, jurisprudencia, les voy a compartir también algunas interesantes, ¿de acuerdo? Y desde luego, yo creo que la disposición más importante de todo esto es la última: Código Nacional de Procedimientos, y vean cómo termina: penales. Eso es de verdad para asustarse, pero bueno, ahí está, ahí está. Que alguien me puede decir: oye, ¿te faltó el Código Penal Federal? Sí, me faltó. ¿Te faltó la Ley de Amparo? Sí, me faltó. ¿Sí me explicó? Porque si no, pues tendría que ser todo un seminario de domicilio fiscal. Que hablando de seminario, Juan Carlos me decía ahorita que los invitamos, pero como siempre he dicho, pues vengan a los cursos, algo pueden aprender, de verdad, algo pueden aprender. Pero bueno, vamos a hablar de un seminario de CFDI, ¿verdad, Charlie? Entonces, seguramente va a ser en enero, hoy ya no, ¿verdad? Lo que proponemos es de que se haga un seminario de cómo timbrar CFDIs, desde la parte de nóminas, la parte de ingresos, egresos, por ejemplo, retenciones para el tema de los socios, cuando se les remunera algún tipo de dividendo, enseñarles cómo se hace el timbrado, independientemente de la plataforma, y que ustedes estén, hoy recordemos que particularmente la autoridad lo que más busca es los errores que cometemos a la hora de timbrar los FDIs. Entonces creo que podría servirles de alguna forma, claro. Y ya nada más estamos a la espera de que lo pueda publicar la capacitadora para que sea un seminario presencial, ¿vale? Exacto. Bueno, entonces ahí está el anuncio y el comercial. Bueno, de las láminas que agregué para que venga ya o la foto o después, es esta. Vean: delito de falsedad de datos ante el Registro Federal de Contribuyentes. Ahora, ¿y todo eso cómo se va a llevar a cabo? Y vean, de verdad es hasta para reflexionar o dar miedo, procedimiento penal acusatorio. Nada más del concepto, de verdad que se me enchina la piel. Yo participé en ese supuesto de lo que es la Barra Nacional de Abogados. A mí me tocó ser parte de la fiscalía, y aunque yo era la fiscalía, realmente la gente va potente, o sea, tiene argumentos sólidos de defensa, y siendo muy sensible del comentario, hoy en ese ejercicio nos ganó la defensa del imputado. Tenía argumentos impresionantes,
¿De acuerdo? Y se van a encontrar con detalles interesantes que yo, por ejemplo, no había escuchado, no sé ustedes, yo no había escuchado de que debe haber un perito en fotografía forense. Vean nada más, porque obviamente cuando van a verificar mi domicilio, voy a traer peritos, voy a traer testigos, dependiendo dónde esté yo parado, ¿verdad? Si soy el imputado, si soy el defensor, si soy la autoridad, si soy la fiscalía, etcétera. ¿Sí me explicó? Y un dato como prueba documental es precisamente un peritaje de fotografías forense. ¿Me explicó? Entonces, son de las cosas que tienen que ir valorando, de tal manera que no tengan problemas con el SAT. Bueno, pues aquí empieza todo. Otra lámina que agregué es esto, que lo saqué de un caso real que les decía, de un artista muy famoso en México, que voy a decir una barbaridad, que ese artista empinó a su contador. Ese es el problema, donde dice, es que mi contador me dijo que cambiara de domicilio fiscal para que no me ubicara la autoridad. Pues cuidado, Entonces, hay una tesis aislada, ahí les comparto el número por si lo quieren ubicar, y dice, vean, domicilio fiscal se presume legal y surte todos sus efectos el aviso de cambio relativo, mientras no se demuestre simulación o naturaleza ficticia de la información que contiene. Entonces, de entrada, el domicilio es legal y produce los mismos efectos. Pero vean la condición, siempre y cuando no sea ficticia la información. ¿Queda claro? Y eso es establecer la litis en materia de domicilio. ¿Queda claro? Ahí, maestro, ¿crees que por favor podría encuadrar el tema, por ejemplo, cuando el contribuyente no quiere poner un domicilio y simplemente pone un domicilio virtual, que le llamamos? Claro, desde luego. Ya que dice Juan Carlos, vean entonces, un domicilio ficticio es una modalidad de domicilio. Un domicilio simulado es una modalidad de domicilio. Y vean, otra cosa que agregué en su material, hay una modalidad que dice domicilio que sí se encuentra, pero está con la condición de desocupado. O sea, sí existe el inmueble, sí existe el domicilio, pero no hay nadie. Está desocupado. ¿Sí queda claro? Entonces, insisto, son muchos supuestos en los cuales tienen que ustedes establecer la línea. Pero de entrada, Yona, ya no funciona. Allá. De entrada, el domicilio se presume real, ¿de acuerdo? Siempre y cuando no caiga en cuestiones ficticias o de información que es falsa. ¿De acuerdo? Ahí está la tesis. Bueno. Déjame hacer por favor un comentario. Fíjate, yo pongo como el supuesto del virtual porque evidentemente no cumple con los requisitos del artículo 10, ¿no? Siempre que, por ejemplo, el empresario quiere poner un domicilio en donde no lo molesten, creo que cumple con las características de lo que acaba de comentar el maestro José Antonio, porque le decimos, pues renta simplemente una oficina y que ahí te lleguen todos los requerimientos. Ojo, porque puede ser una situación en donde pudiera tener un tema penal particularmente, y esta es una de las incidencias en las que podrían estar cayendo. Por eso la importancia de que ustedes asesoren de manera correcta. Y el ejemplo, por ejemplo, lo traigo a colación en la situación de que si cumpliría con los elementos de ese artículo 10, ¿no? Que sí es donde donde se tienen todos los elementos para poder prestar un servicio, por ejemplo, en las personas morales, si es realmente donde se toman las decisiones. Este tipo de situaciones creo que hay que valorarlas previo a hacer un cambio de domicilio, porque estaríamos incurriendo en un tema de delito desde mi punto de vista. Correcto. Bueno, pero como Juan Carlos se adelanta, pues vamos pianito, ¿verdad? Tranquilos, está bien. O sea, nos quiere presumir que ya casi es doctor en Derecho Fiscal. No, tranquilo, Charlie. No, pero siempre son buenos los comentarios de mi amigo Juan Carlos. Mande, por favor. Adelante, por favor. Lo que se ha puesto de moda ahora el coworking, que muchas empresas están alquilando oficinas virtuales para tener domicilio fiscal. ¿Es legal? ¿No es legal? ¿Implicaciones? Ok, mira, todo esto es un proceso. Yo estoy de acuerdo que establezcas a lo mejor por seguridad, por practicidad, ese tipo de domicilio. Ahora, si cumples con los requisitos del artículo 10 del código, no le veo mayor problema.
El problema, ¿cuál es? Que te van a prestar ese